explicar los conceptos de reacción química, ecuación química, partes de una ecuación química y vamos a ver su simbología. La reacción química se puede definir como la combinación de dos sustancias. Si dos o más sustancias, estas se combinan para generar los productos. Tenemos los reactivos, que son las sustancias que se van a combinar, y tenemos los productos, que es la sustancia resultante. Esto se hace a través de un proceso que lleva energía. La ecuación química viene siendo la representación gráfica de la reacción química. Como lo tenemos aquí, esta vendría a ser nuestra ecuación química. Las partes de una ecuación química tenemos los reactivos y los productos. La simbología, tenemos que el símbolo de más nos indica combinación, la flecha hacia arriba, producto gaseoso, producto sólido, la flecha hacia abajo, la flecha hacia el lado nos indica los productos, como lo podemos ver aquí, la flecha hacia el lado y con un triángulo abajo, calor, la flecha con PD, catalizador, con grados Celsius, temperatura, ATM, presión atmosférica. La S nos indica que son sólidos, tanto los productos como los reactivos pueden tener L, líquido, AC, acuoso, y G, gaseoso. Como podemos ver aquí, tenemos de que los reactivos con S, esto nos indica que es sólido, L nos indica que es líquido, S nos indica que es sólido, L nos indica que es líquido, y la flecha hacia arriba dijimos que nos indicaba que era un producto gaseoso. La reacción de síntesis se basa en que dos sustancias sencillas se unen, dos o más, para formar una más compleja. Ya depende de qué sustancias. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico se juntan el óxido de azufre y el agua para formar el ácido sulfúrico. Un ejemplo en la vida cotidiana puede ser la fotosíntesis, donde el dióxido de carbono y el agua se convierten mediante la luz del sol en glucosa y oxígeno. La reacción de descomposición es cuando dos materias o más se dividen, puede ser causante por un agente externo o por algo que haya influido en esta. Y de estas se originan dos o más sustancias que pueden salir de la misma estructura. Un ejemplo de esta en la vida cotidiana puede ser la descomposición de los alimentos y la descomposición de los cadáveres de los muertos. Y el ejemplo dentro de la química podría ser la electrólisis. Reacción de desplazamiento simple es la reacción en la que se sustituye un elemento dentro de un compuesto. Es un ejemplo en tanto químico como en uso de vida cotidiana, que es el hidrógeno de oxígeno, que compuestos igual a agua. Bueno, las reacciones de doble sustitución es cuando dos elementos se encuentran acomodados de diferente manera para después intercambiar sus compuestos. Por ejemplo, aquí en esta fórmula se cambia la letra A y la C y después se crea otro nuevo compuesto. Un ejemplo cotidiano, bueno, no cotidiano, un ejemplo es cuando metes una vara de cobre a nitrato de plata. Se empieza a hacer como si se estuviera explotando la varilla. Entonces, eso se debe a que el cobre es un metal natural, por lo tanto tiene un grado de oxidación 0. Muy bien, yo les voy a hablar ahora de lo que es el concepto de oxidación y reducción. Esto es algo muy sencillo, vamos a ponerlo así gráficamente. Si en un reactivo tienes con un elemento con 1 y ya en el producto te da más 2, quiere decir que pues, bueno, se oxidó ese elemento. Y por el otro lado, se reduce cuando, por ejemplo, en el reactivo tienes menos 1 y en el producto tienes menos 2, quiere decir que pues, bueno, se redujo ese elemento. Bueno, yo les voy a explicar la regla para obtener el número de oxidación. En este ejemplo tenemos hidrógeno, nitrógeno y 3 oxígenos. Entonces, para poder empezar a resolver, necesitamos saber que el oxígeno, su número de oxidación siempre va a ser menos 2 y del nitrógeno siempre va a ser 1. Entonces, para poder seguir continuando, tenemos que multiplicar el número de oxidación por la cantidad de elementos que tenemos en el ejemplo. Entonces sería 1. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 1. Que da igual a 1.
En el caso del oxígeno tenemos 3, sería menos 2 por 3, que da igual a menos 6. Para continuar necesitaríamos sumarlos, que sería 1 más menos 6, que es un total igual de menos 5. Entonces en nuestra tabla de oxidación nos damos cuenta que el nitrógeno no puede tener un menos 5. ¿Y cómo lo hacemos para pasarlo al positivo? Igualaríamos menos 5 más nitrógeno es igual a 0. Entonces es una ecuación, la vamos a tener que despejar, dejamos solo el nitrógeno, pasamos el 5 positivo y sería un total igual de nitrógeno es igual a 5 positivo, y así es como se resolvería para obtener el número de oxidación. Bueno, en esta ocasión yo les voy a explicar cómo se aplica el método de redox en este ejemplo. Lo primero que debemos de hacer según la regla del redox, el método del redox, es igualar todos los valores a cero en cuestión de número de oxidación. Entonces aquí el cobalto con esta zona lo podemos poner en 0. En este caso sabemos que el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es 1, pero el nitrógeno no lo sabemos, entonces lo sacaríamos con el método de oxidación, con la regla de oxidación, que sería multiplicar el subíndice por el número de nitrógeno que tenemos, que sería 1 por 1. En caso del oxígeno sería menos 2 por 3, que da menos 6, más 1, menos 5. Entonces, como el nitrógeno no puede ser menos 5, aquí el nitrógeno lo igualamos y lo pasamos al 5 positivo y ya tenemos que es 5. Entonces, menos 2 por 3 serían menos 6, y 5 más 1 serían 6, entonces 6 más menos 6 sería igual a 0 y ahí queda ya. Aquí en cuestión de, sabemos que aquí es 5 y aquí el oxígeno es menos 2, entonces sería menos 3 por 2 son 6, por menos 2 serían menos 12, y 5 por 2 serían 10, nos faltan 2, en el cobalto agregamos el 2, entonces sería 5 más 2 serían 12, por menos 12 ya igual a 0. En caso del nitrógeno, aquí es menos 2, el nitrógeno sabemos que podemos utilizar del 1 al 5, entonces ponemos 2, y 2 menos 2, 0. En cuestión aquí sería el oxígeno menos 2 y el hidrógeno 1, porque 1 por 2 sería 2, 2 menos 2 es 0, y así queda igualada. Entonces, para seguir continuando, para saber qué elementos se redujeron o se oxidaron, nos damos cuenta que el cobalto pasó de 0 a 2 y que el nitrógeno pasó de 5 a 2. Entonces acá en la tabla nos damos cuenta que el nitrógeno se fue de 5 a 2, o sea se redujo, y el cobalto se fue de 0 a 2, o sea se oxidó. En todo caso, lo que nosotros necesitaríamos saber sería cambiar los valores, o sea aquí tenemos una diferencia de 5 a 2, que en total serían 3, entonces sería el nitrógeno es igual a 3 por 1, que viene siendo igual a 3, y tenemos que el cobalto fueron 2 nada más, 2 por 1 es igual a 2. Entonces en nuestra regla nos damos cuenta que tenemos que intercambiar los valores, o sea que el cobalto sería 3 y el nitrógeno sería 2, y ya para seguir tendríamos que copiar esto igual, pero en este caso aquí el cobalto nos damos cuenta que es 3 ahora, y el nitrógeno es 2. Aquí nos damos cuenta que ahí está terminada, pero si queremos igualar, ya sería por método de tanteo, pero esto hasta aquí se queda con método de redox.